Muy bien, vamos a hablar de la crisis alimentaria de la que se está hablando alrededor del mundo. Usted ya debe haber escuchado ese término. ¿Qué significa una crisis alimentaria cuando hay población en riesgo de no tener un plato de comida al frente, nutricionalmente balanceado y además en la cantidad y en el número necesarios? El Perú está en esa situación. En el mundo son 53 países los que están en una situación de crisis alimentaria o de inseguridad alimentaria. Y estamos hablando de 193 millones de personas registradas en esta situación en el 2021, 40 millones de personas más que en el 2022. La situación en el Perú es alarmante, por decirlo menos, ¿no es cierto? Estamos hablando de por lo menos 5 regiones en esta situación: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Ancash. En Lima, de los 16 millones y medio de peruanos que están en condición de inseguridad ciudadana, de esos 16 millones y medio de personas en el Perú, 4 millones están en Lima y el resto en las regiones que he mencionado. Entonces, y las proyecciones son igualmente dramáticas porque por una serie de factores que, como dije más temprano, que están coincidiendo, como que confluyen para generar una situación de tormenta perfecta. Lo peor de todo es que esto no se ve solución en el corto ni mediano plazo. El Banco Mundial proyecta que la crisis de los precios de los productos agrícolas y el alza de los mismos se va a prolongar hasta el 2024. Entonces hay una serie de acciones urgentes que se van a tener que tomar para ayudar a los más necesitados, que es a los que más les va a afectar esta situación, claramente. De eso vamos a hablar esta tarde con Alejandro Vargas, que es coordinador técnico y calidad de acción contra el hambre. ¿Cómo está, señor Vargas? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Pamela, por esta invitación. A usted por atendernos, porque la situación es crítica. Hay factores exógenos que están generando esta situación, pero también entiendo factores generados desde el gobierno que están sumándose. Y lo que tenemos que mirar, porque el diagnóstico es conocido, es qué acciones inmediatas se tienen que tomar para paliar esta situación que ya está afectando a millones de peruanos. Sí, muchas gracias. Primeramente, precisar que la información que señalas es información oficial, ¿no? Sí, 16.5 millones de personas en el Perú están en inseguridad alimentaria. Este es un dato reportado por el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Ojo, y son datos del año 2021. Lo que quiero decir es que en este momento, con la invasión a Ucrania ocurrida en febrero de este año y el incremento de precios, ese número es casi seguro que se ha incrementado en el país, ¿no? Y como bien señalas, esto es una tendencia que se va a mantener hasta el año 2024, según el Banco Mundial, y es porque Ucrania, hay que recordar, es el granero de Europa y es uno de los principales graneros que tiene el mundo, ¿no? El 65% de su área es área dedicada a la agricultura. Y toda esa actividad está siendo afectada con la invasión y su recuperación no va a ser inmediata, así la guerra acabe en las siguientes semanas, ¿no? Eso va a tomar un tiempo de recuperación. Por eso es que la alerta que ya lanza el Banco Mundial, que esta tendencia de incremento se va a mantener hasta el año 2024. Y eso implica tomar medidas inmediatas, ¿no? Y es, creo que lo que estamos demandando gran parte de la sociedad civil del país. Correcto. Yo veo en los datos que me han enviado que en el Perú los estratos 1 y 2 son los que más sufren. Y las ollas comunes, que habrían unas 5.000 ollas comunes a nivel nacional. Defínenos, por favor, los estratos 1 y 2. Y además, el tema de la proliferación de ollas comunes nos habla de esta emergencia, claramente. Y ni siquiera a estas ollas comunes les está llegando la cantidad de alimentos suficientes para abastecer a la gente que hace uso de ellas, ¿correcto? Exactamente. Las ollas comunes son iniciativas de la población que justamente se organiza para dar respuesta y llevar alimento a su hogar día a día, ¿no? Dado que no lo consiguen. La única región donde más o menos se tiene mapeado el número de ollas comunes son en Lima Metropolitana, donde casi se han ubicado 2.200 ollas comunes, ¿no? Cabe señalar que de esas 2.200 ollas comunes y de esos 220.000 personas
que usan esas ollas comunes, un poco más del 50% son menores de 5 años y gestantes, ¿no? Entonces, si no atendemos inmediatamente, estamos hipotecando el presente y el futuro también del país, ¿no? Yo creo que eso es una reflexión que hay que hacer. Recién ha salido, hace creo que más o menos unos 10 días, la ley de ollas comunes, después de 9 meses que ha estado reclamando esa población tan vulnerable, ¿no? Esperemos ahora su rápida reglamentación y la puesta en marcha de acciones concretas, ¿no? Esperemos que sea lo más inmediato posible, que el gobierno atienda este clamor de esta población tan vulnerable y también poner en atención de que, dado que estas estrategias muchas veces vienen acompañadas de corrupción y de clientelaje político, especialmente en estos meses que tendremos a proceso electoral, claro, regionales y locales, habría que poner mucha atención, ¿no? Hay que atender, sí, hay que atender de la mano con los gobiernos locales y con la sociedad civil para que se establezcan mecanismos de control ciudadano y también mecanismos y de la mano con la Contraloría General de la República, ¿no? Y mucha vigilancia. A ver, porque tenemos no solamente las ollas comunes que, como bien ha descrito, es la sociedad civil organizada, que se ayudan unos a otros, ¿no? Es como una especie de cooperativismo. Pero también tenemos los comedores comunes, los comedores populares, que esos sí están empadronados. Lo que se necesita es poner en orden y darle formalidad a este sistema espontáneo de ayuda vecinal que es la olla común. Entonces, digamos, como darles formalidad a las ollas que existen para que les pueda llegar la ayuda gubernamental y la cooperación, ¿correcto? O sea, habría que empezar por decir cuántos son y mapearlos y empadronarlos. Exactamente, cuántos son, dónde están y qué necesitan, ¿no? Porque hay diferentes niveles de necesidades en las ollas comunes. Y por otro lado, como bien señalas, no se han actualizado desde hace muchos años los usuarios de los comedores populares, ¿no? Con la pandemia, con el impacto económico que hemos tenido el año pasado, de incremento de precios de alimentos, de energía, de combustible, y con esta guerra se han sumado muchos usuarios a los comedores populares que están sobreviviendo con las raciones programadas de años anteriores, ¿no? Entonces es urgente que se actualicen esos padrones y se atiendan rápidamente también esta población. Correcto, entonces además, estamos hablando, para ir ordenando las sugerencias que ustedes han hecho ya, según el documento que tengo, de las acciones a tomar. Entonces, en primer lugar es el mapeo, identificación y empadronamiento. Y estamos hablando ya no solamente de comedores populares, sino de ollas comunes y número de usuarios que atienden. ¿Correcto? Esto corre por cuenta del MIDIS, claramente. Exactamente. Ajá. Sí, el MIDIS es uno de los actores claves, ¿no? Eso por un lado, pero también los gobiernos locales, ¿no? Porque, como bien señala la ley, se tiene que establecer un registro nacional de ollas comunes. Y los llamados a actualizar estos registros, a actualizar la información, son los gobiernos locales. Lamentablemente estamos entrando en un periodo electoral, pero esperamos que las autoridades se pongan, ¿no?, el compromiso de poder actualizar este registro, porque si no va a dificultar, ¿no? Y se pueden quedar muchas personas, muchos peruanos sin la atención alimentaria, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, que también quisiera resaltar y que se ha publicado recientemente después de mucha insistencia, es la ley para la recuperación de alimentos. Se pierde mucho alimento en los mercados de abastos, ¿no? Solo por poner un dato, en el gran mercado mayorista de Lima, ellos eliminan 60 toneladas de residuos sólidos orgánicos, ¿no? 60 toneladas al día, al mes. Diario. Al día. ¿Al día 60 toneladas de residuos sólidos orgánicos se eliminan? En general. Pero aproximadamente el 40% de eso no pueden ser alimentos que pueden ser usados todavía. Son de bajo valor comercial, pero que pueden ser usados en la alimentación. Claro. Entonces, ya salió la ley, ¿no?, para que se impulse a nivel nacional y en los diferentes mercados de abastos la recuperación de alimentos. Entonces, ahí necesitamos que el Midagri
que la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria, que todavía no se forma, se activen y empiecen a trabajar, a reglamentar la ley y a dar las indicaciones precisas para que se implementen a través de los gobiernos locales, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de iniciativas público-privadas, ¿no? Claro, me imagino que esto requiere toda una logística y personal que se encargue precisamente de hacer los estimados de esas 60 toneladas diarias que se rescata y se puede tener los canales de distribución para hacer llegar estos alimentos a tantos millones. Estamos hablando de 16 millones y medio de peruanos que están en riesgo alimentario. Por lo menos en Lima 4 millones que podrían beneficiarse de esto que se va a la basura. Eso es un crimen, duele. O sea, es impresionante. Y yo entiendo, se requiere presupuesto, se requiere personal, pero también, porque ese es otro de los temas que ustedes mencionan, se requiere fiscalización, porque es muy fácil y en estas épocas preelectorales caer en el clientelismo, en el aprovechamiento para dirigir, ¿no?, hacia donde me conviene esta asistencia. Sí, y creo que acompañado de eso, y también una responsabilidad del Midagri y de los gobiernos locales, creo que en este momento se hacen necesarios diferentes tipos de iniciativas para poder colocar la información de los precios de los principales mercados de abasto de los distritos, ¿no?, para conocimiento de la población, ¿no? Claro. Para que de esa manera sepa dónde comprar, qué comprar, ¿no? Y también de alguna manera indirectamente controlar alguna acción de especulación de alimentos, ¿no? Quisiera preguntarle, señor Vargas, porque uno tiene que aprender de experiencias internacionales, de países vecinos exitosas. La recuperación de alimentos me interesa sobremanera porque 60 toneladas que se van a la basura es triste, es penoso. No es que los comerciantes no quieran hacer donaciones. ¿Cómo canalizas a diario? Es una logística enorme. ¿Cómo funciona en algún otro país que nos pueda servir de ejemplo? Hay varios países que tienen experiencias interesantes. Colombia, ¿no?, por ejemplo, uno de ellos. Perú también, ¿no? El Banco de Alimentos es una organización que viene trabajando esta temática durante varios años. Ellos ya vienen trabajando en el gran mercado mayorista de Lima con iniciativas de ollas comunes y comedores y también otras organizaciones sociales, pero falta apoyo a esa iniciativa y además falta masificar en los diferentes mercados de abasto de Lima metropolitana y del país. O sea, no puede ser que en los demás lugares se esté eliminando estos alimentos. Claro. Y por otro lado también con eso se está ayudando a incrementar la huella de carbono, ¿no? Claro. E incrementar también la temperatura. Hay una afectación del medio ambiente. Y en Colombia, bueno, aquí tenemos la iniciativa del Banco de Alimentos, pero por lo que me está diciendo, o sea, infiero que no tiene apoyo formal desde el gobierno, desde el Midagri, desde otros, desde el MIDIS. Pienso en los ministerios que debieran enfocarse y dedicar de repente personal a que... O sea, se tiene que crear, digamos, un organismo que pueda centralizar y hacer todas las coordinaciones y establecer una logística para que esto sea así como un reloj suizo y se pueda aprovechar estos alimentos. Yo creo que se puede, primeramente, organizar, identificar a las diferentes organizaciones sociales que requieran, ¿no?, estos tipos de alimentos. El gobierno local sería uno de los llamados. Claro. Y en coordinación entre el gobierno local y los mercados de abastos de sus territorios, establecer y enlazar ese nivel de coordinación entre ollas comunes, comedores, albergues u otros, y ir programando quizás un programa de recuperación de alimentos en los diferentes mercados de abasto, ¿no? Es fundamental gobierno local e incluso gobiernos regionales. O sea, hay autoridades, hay personal, no es que se tenga que crear algo. O sea, los gobiernos locales tienen que ponerse las pilas en buena cuenta. Claro. Sí, hay una meta 6 que manejan los mercados, que manejan los gobiernos locales relacionados a la mejora de los mercados de abasto, y se puede colocar dentro de esta meta 6, ¿no?, como un resultado más
el rescate de alimentos, y para eso tiene recursos que son provistos por el Ministerio de Economía, ¿no? Ok, entonces no solamente es que hay el personal, hay los recursos, y así vamos aclarando el panorama. Una última recomendación que ustedes hacen, y veo acá, es diseñar e implementar un bono de carácter alimentario focalizado de quintil 1 y 2 de pobreza. El bono, siempre hay quienes dicen que más eficiente, en vez de generar subsidios que favorecen a los que no lo necesitan tan bien, es ir así focalizadamente con un bono. Amplíenos, por favor, esa sugerencia, esa recomendación. Sí, yo creo que hay que trabajar en dos esquemas. Por un lado, la evidencia internacional nos dice que la entrega de bonos es una herramienta social, ¿no? Que cuando se trabaja con equidad y eficiencia es sumamente efectiva. Entonces, pero necesitamos focalizar, no entregarlo de manera indiscriminada como se hizo en años anteriores, ¿no? Durante la pandemia, bueno, estamos todavía en pandemia, pero se tendría que focalizar. ¿Cuáles serían las principales familias en cuál focalizar? El quintil 1 y quintil 2 de pobreza, ¿no? Donde está la mayor parte de la población con menores ingresos. Ahora, se tendría también, yo creo que si se tiene la información, establecer un bono con cierta temporalidad, un bono que vaya dependiendo del número de integrantes de la familia, ¿no? Para que tenga cierto nivel también de equidad. Claro. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también señalar que hay lugares del país donde un bono no funciona bien adecuadamente, porque son lugares tan alejados, en la Amazonía del Perú, ¿no? Claro. Donde las personas no van a salir a cobrar ese bono. A cobrar el bono, claro. Ahí habría que buscar mecanismos, ya sea a través del programa Caliwarma o a través de estas plataformas PIAS, ¿no? Donde van por el Amazonas y llevar los alimentos directamente a las familias, ¿no? Yo creo que habría al menos esas dos posibilidades. Y solamente quisiera añadir una, y no quisiera dejar de comentar esto. Necesitamos atender de manera inmediata a la población menor de 3 años. Y creo que es sumamente urgente, y también a la población de madres gestantes, es sumamente urgente que se diseñe un suplemento, un complemento alimentario que pueda cubrir los requerimientos nutricionales de estos grupos y que pueda entregarse de manera directa y quizás a través de los establecimientos de salud, ¿no? Eso para que de manera paralela se pueden implementar otras acciones, pero esta es urgente. Y de necesidad inmediata. Le agradezco mucho, señor Vargas, habernos atendido esta tarde y habernos abierto los ojos sobre la situación, pero sobre todo porque hay salidas, que no hay que inventar nada, que necesitamos sinergias más bien con lo que ya tenemos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Pamela, por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Bueno, tenemos que